Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación, capacitación y actualización profesional. En esta oportunidad para continuar con el desarrollo del curso virtual Estrategias y recursos didácticos de motivación para entornos virtuales de aprendizaje. Jesús Alberto Paiva Samamé, facilitador CAMEX y especialista docente, se dirige en esta oportunidad. Venimos desarrollando este curso sábado a sábado. Hace poco hemos culminado el primer módulo con la temática de neuroeducación y motivación. Es preciso señalar que quienes se van conectando a la transmisión a través del Facebook Live de la Cámara Peruana de Comercio Exterior nos señalen, por ejemplo, desde qué lugar del país nos están escuchando y de igual forma, si consideran que esta temática puede resultar de valioso aporte para otros colegas docentes o personas involucradas en este desafiante mundo de la educación, pues en este momento puede empezar a compartir. Este es un curso que busca desde hace 2 fines de semana ya, en realidad los sábados venimos desarrollando, que ustedes al término del mismo puedan aplicar estrategias, recursos didácticos para gestionar la motivación en entornos virtuales de aprendizaje. En realidad, la virtualización no es lo mismo que educación remota, que puede ser gestionado a través de otros canales o dispositivos, como la radio, la televisión. Podríamos decir, en todo caso, que la virtualización no es la experiencia de la mayor parte de personas cuando hablamos de la educación formal, básica, regular principalmente. Pero en educación superior este número puede crecer un poco más. Sin embargo, lo que aquí se viene compartiendo, estoy seguro, puede muy bien ser aprovechado desde un docente de educación básica regular, así como que ejerza la docencia en educación superior, tecnológica, universitaria, de repente. Terminamos hace unos minutos el primer módulo, motivación y aprendizaje. Si por alguna razón no has logrado conocer de manera sincrónica, o sea, en vivo, pues CAMEX siempre almacena o guarda estos videos para que ustedes puedan acceder en otro momento, si así lo disponen. Así que ahí te vas a poder encontrar con tópicos como bases teóricas de la motivación humana o la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el que terminamos hace unos minutos, neuroeducación y motivación. A partir de este momento, a lo largo de los próximos 60 minutos, vamos a desarrollar el módulo 2, que en esta oportunidad lo he denominado motivación en entornos virtuales de aprendizaje. Será desafiante. ¿Qué experiencia te ha dejado en tu práctica docente el 2020, el año escolar? Ya sea también en educación superior. Este segundo módulo se encuentra organizado en 3 sesiones. En esta mañana del sábado 16 de enero, por espacio de 1 hora aproximadamente, vamos a abordar la primera sesión de este segundo módulo. Me refiero a las estrategias y recursos de motivación para el momento didáctico del inicio que compone una sesión de aprendizaje. La intención, en todo caso, es brindarle un conjunto a manera de abanico de estrategias y recursos que ustedes en su práctica docente pudieran implementar. Y desde ya anunciarles que este curso todavía le corresponden 2 sesiones más, y esto sucederá el próximo sábado 23 de enero con los tópicos 5 y 6, tanto estrategias y recursos didácticos para el segundo momento, que es el desarrollo, así como el cierre, siendo este el último de una planificación de la sesión de aprendizaje. Ingresamos entonces a revisar este cuarto tópico.
No sin antes anunciarles que con mucho gusto atenderé las preguntas o leeré los comentarios que ustedes tengan a bien hacernos llegar a través del Facebook Live de CAMEX Perú con relación a la temática que se viene disertando y compartiendo en esta mañana. Todo ello lo abordaré hacia ya finalizar la presente sesión. Continuamos. ¿Cuál será el logro para esta sesión? Estrategias y recursos de motivación para el inicio de una sesión de aprendizaje. Muy bien. La idea es que ustedes, en su calidad de participantes, docentes, o de repente me dirijo en este momento a personas que están inmersas en la educación dentro del proceso de formación, es decir, futuros docentes. O su labor o tarea es la de un directivo o quizá un miembro de la comunidad educativa que le interesa mucho el terreno de la educación. Y por qué no decirlo, otros actores que también están inmersos en esta tarea. Que pueden aplicar estrategias y recursos para la motivación, siendo esta medular y transversal en toda la experiencia de aprendizaje. Pero específicamente vamos a atender el momento didáctico del inicio de una sesión de aprendizaje. ¿Correcto? Dicho esto, en todo caso, también es importante que vayan compartiendo esta transmisión para poder compartir y que otras personas también se puedan enterar de esta experiencia de actualización y capacitación docente. Nosotros, como educadores, somos responsables de gestionar pedagógicamente una sesión de aprendizaje. La sesión de aprendizaje es un instrumento de gestión pedagógica que los profesores debemos manejar para poder tratar de generar espacios de aprendizaje que sean significativos. Y esto viene de la mano de nuestra formación. Recordemos que nosotros como educadores hemos recibido una formación en el terreno de la pedagogía, de la didáctica, de la psicología y de otras disciplinas que nos ayudan a entender a los coprotagonistas y de la experiencia misma que debemos gestionar. Y como hablamos de coprotagonistas, una de esos personajes somos los docentes. Es decir, profesionales de la educación que, entre otras actividades, debemos, por ejemplo, desarrollar habilidades didácticas para aplicar estrategias de enseñanza. Justamente, en este momento, estoy realizando un trabajo de investigación para poder alcanzar un nivel de posgrado y vengo investigando sobre las habilidades didácticas que resultan medulares para poder ofrecer una experiencia de aprendizaje interesante, retadora, desafiante para los estudiantes. Y dentro de estas habilidades didácticas, estas se relacionan con las estrategias de enseñanza. Por ello es que como profesionales de la educación y como especialistas en la gestión de la enseñanza, debemos permanentemente involucrarnos y trabajar con los procesos pedagógicos. Cuando hablamos de proceso, entonces debemos pensar que al desarrollar un conjunto de actividades, intentando, por ejemplo, llevar a nuestros estudiantes hacia el logro de aprendizaje que nos hemos trazado. Como parte de esos procesos pedagógicos, allí está inmersa nuestro conocimiento, nuestro saber pedagógico, nuestro saber disciplinar. Si me estás escuchando, como profesor de matemática, de comunicación, de historia y geografía, de las ciencias naturales, etc. Ese es tu saber disciplinar. Pero junto a ese saber disciplinar, también posees otros saberes. Por ejemplo, el saber procedimental.
Y en este saber procedimental se encuentran las herramientas relacionadas con la didáctica y las estrategias de enseñanza, así como también el saber hacer y el saber ser. En esta última idea, la parte actitudinal. Y es que no todo se reduce a cuánto he acumulado como información. Porque pudiera ser, y esto sucede con mucha frecuencia, que en ocasiones una persona que gestiona el aprendizaje sabe entonces, les estaba diciendo, y conozco por experiencia docente, hay muchos profesionales que conocen, manejan mucho la parte del saber disciplinar. O sea, las teorías y el contenido de la asignatura o materia que imparte. Pero encuentro muchas veces que ese saber disciplinar no va acompañado con el saber procedimental, donde entra a tallar, por ejemplo, la didáctica. Y también entran a tallar el manejo que se tenga de las formas como aprenden nuestros estudiantes. Por eso en la sesión anterior abordamos la pregunta, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Pero esta sesión de aprendizaje no solamente es gestionada por el docente, sino que se complementa con la actividad que desarrollan nuestros estudiantes. Este es el binomio que le da sustento a nuestra labor profesional. Si los docentes desarrollamos y aplicamos estrategias de enseñanza, entonces nuestros estudiantes desarrollan estrategias de aprendizaje. Pero inclusive esas estrategias de aprendizaje también pueden ser mediadas por nuestra labor como docentes. Si los docentes utilizamos procesos pedagógicos para desarrollar nuestra labor, los estudiantes desarrollan procesos cognitivos. Por ejemplo, los básicos. La percepción, tan importante para poder registrar el entorno, la realidad, el escenario que nos acompaña en esa experiencia de aprendizaje. La atención. No sé ustedes, pero también he venido investigando sobre esta importante dimensión que tiene que ver con la atención y cada vez resulta más desafiante para quienes estamos inmersos en la tarea educativa lograr la atención de nuestros estudiantes. Solo a manera de reflexión. Si cuando las clases regulares, entiéndase en educación básica o en educación superior, indistintamente, si ya en la educación presencial lograr captar la atención del estudiante era todo un desafío, imagínense ahora en la educación remota, en la variante virtual, todavía más. Eso debe merecer, me imagino, en los círculos de interaprendizaje a nivel de lo que es el magisterio, una reflexión para saber qué lecciones nos está dejando el año escolar 2020 en el caso de educación básica regular. La atención. Junto con la percepción, la atención, la memoria, también podemos gestionarla. Pero claro, eso pasa también por la misma autoconciencia que tenga el estudiante de poder desarrollar. Y es que cuando el estudiante percibe la realidad, allí se pone de manifiesto un conjunto de capacidades. Y ello nos lleva a pensar, por ejemplo, en esa famosa propuesta de la taxonomía de David Bloom, cuando nos habla que dentro de la experiencia de aprendizaje se van desarrollando importantes capacidades como analizar, como sintetizar, como inferir, calcular, evaluar, comparar, discernir, entre otras. Todo ello se va relacionando dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ingresemos entonces a revisar estos procesos pedagógicos, ahora sí, relacionado justamente con
la sesión misma, aquel instrumento que responde a esa experiencia de planificación y diseño curricular, que es una habilidad y competencia que los profesionales de la educación tenemos como formación y que fortalecemos con nuestra misma práctica. Procesos pedagógicos. Ahora, estos procesos pedagógicos los vamos a ir relacionando con cada uno de los 4 momentos que tiene propuesto una sesión de aprendizaje vista desde el modelo que el mismo Ministerio de Educación sugiere trabajar a los docentes. Por ejemplo, el momento del inicio. ¿Qué involucra el momento del inicio? Seguramente que todos los aquí presentes, no me cabe la menor duda, especialistas en el terreno de la educación, saben y conocen que debemos en este momento trabajar la motivación. Más allá que en este momento didáctico debemos gestionar el proceso pedagógico de la motivación, no es exclusiva del inicio. Es más, lo desafiante es trabajarlo de forma sostenida. Ese es el reto. Junto con la motivación, también debemos, como segundo proceso pedagógico, gestionar la recuperación de los saberes previos, de tal manera que se pueda atender y gestionar el aprendizaje a partir de lo que el estudiante conoce más o menos respecto de alguna idea, alguna temática propuesta, con ese nuevo conocimiento. De tal forma que logremos lo que señalaba David Ausubel a través del aprendizaje significativo. Por ello, como tercer proceso pedagógico dentro del momento didáctico de inicio, es importante que los maestros, educadores, tengamos la habilidad, por ejemplo, para poder gestionar el llamado y famoso conflicto cognitivo. Así es. Y ya que hablamos de conflicto, ¿qué idea tenemos por conflicto? Porque conflicto suena así como a conato, a gresca, a pelea, a discusión. ¿Creen ustedes que eso se denominará de esta forma? Fíjense, seguramente les ha tocado a ustedes experimentar una partida de ajedrez, ¿sí? Algunos, cuando hemos practicado el deporte ciencia, como se le conoce al ajedrez, ¿te ha tocado en algún momento vivir el momento del jaque mate cuando estaba en peligro el rey, que es la ficha más importante dentro del tablero, blanco y negro? Entonces, cuando estamos frente a una situación que nos demanda, por ejemplo, reflexionar, tomar una decisión o resolver un problema, estamos generando una oportunidad de conflicto cognitivo que nos lleve a una experiencia de aprendizaje aún más interesante. Con ello, ¿qué quiero decirles? Que aquí está otro de los grandes retos que tenemos nosotros como docentes que tratar de desarrollar. No vayamos a una experiencia de enseñanza sin antes haber pensado cómo pongo en jaque a mis estudiantes, entendido como término del ajedrez, pero incorporado a la práctica docente cotidiana. Esto es medular. Si no logramos generar ese conflicto cognitivo, lo más probable es que nos volvamos transmisores de la información y el conocimiento, que no está mal, pero estaríamos desaprovechando justamente esa necesidad, porque el conflicto cognitivo pretende atender una necesidad que lleva al estudiante a utilizar la información, los conocimientos, los recursos que ha ido aprendiendo durante la sesión y traducirlas en una práctica. Con ello no queremos decir que va a resolver todo. Quizás hayan cosas que sí logra resolver por sí mismo. Otras no podrá ser capaz de desarrollarlo de forma individual, sino de manera colaborativa, a través de un aprendizaje, por ejemplo, basado en problemas,
o un aprendizaje basado en proyectos. Siguiendo la teoría de Jerome Brunner, un aprendizaje basado en el descubrimiento. Entonces, todo esto permite entender que uno de los procesos pedagógicos medulares, todos son importantes, pero creo que esta es la piedra de toque, sin duda obedece al llamado conflicto cognitivo. Un segundo momento didáctico dentro del el diseño curricular a nivel de la sesión de aprendizaje, de la planificación, se denomina construcción del aprendizaje. Es decir, después de haber despertado el interés, de nuestros estudiantes, después de haber intentado recoger sus saberes previos y de alguna forma conectado con el nuevo saber o conocimiento, y después de haberles dejado ¿cómo decirlo? Después de haberlos llevado a un punto en el que no sabemos qué más puede pasar, o quizás los hemos dejado en jaque, allí es donde ahora el momento didáctico se denomina construcción del aprendizaje. Y cuando hablamos de construcción, el proceso pedagógico que debemos atender como especialistas es la experiencia del procesamiento de la información. Cuando hablamos del procesamiento de la información, sin duda, este procesamiento va de la mano de los procesos cognitivos que los estudiantes van desarrollando de acuerdo a su nivel de madurez o desarrollo cognitivo, siguiendo el enfoque de la teoría de Jean Piaget, por ejemplo. Ahora, ¿la información se procesa de la misma forma que dicen ustedes? Indudablemente que no. ¿Y eso por qué? Porque la realidad se puede percibir de muy variadas formas. Y no olvidemos que la percepción es uno de los procesos cognitivos básicos con los que debemos trabajar y gestionar los docentes a los estudiantes. Y es que la información no se divulga, entienda también que la información viene acompañada del conocimiento, que no es lo mismo, no se divulga de la misma forma. Me explico. Si usted apela a una historia, entonces la información o conocimiento principalmente podrá ser recepcionada a través del canal auditivo. Si usted utiliza como recurso mecanismo un video, entonces allí estará abordando otro canal de atención y por ende de procesamiento de la información, que en este caso ya será visual. Y si lo unimos con el auditivo, entonces estamos frente a recursos audiovisuales, que en la experiencia del aprendizaje de entornos virtuales cobra mayor relevancia. Si usted utiliza un podcast, que últimamente he visto que están implementándolo para el terreno de la enseñanza, allí básicamente atenderá el tema de lo auditivo. Los audiolibros en ese sentido también suman. Pero el procesamiento de la información, además, también puede atender otro canal de recepción, por ejemplo, el sinestésico o el kinestésico, es decir, aquel en el que percibimos la realidad o los objetos de estudio a partir del hacer, manipulando, experimentando e inclusive socializando. Como pueden darse cuenta, el procesamiento de la información involucra aplicar un conjunto de estrategias para poder atender esta necesidad. Jorge Uzcamaita, te agradezco por tu comentario. Espero que esta información te sea útil para tu desempeño docente. De igual manera, solicitarte compartir este material y continuamos con esta temática tan interesante que gira en torno a los procesos pedagógicos.
Vamos en este momento a ampliar y ya les voy a decir con qué estrategias podríamos nosotros atender y responder a cada uno de estos momentos que dentro de una sesión de aprendizaje debemos planificar. Nos faltan 2 momentos más, porque de la construcción del aprendizaje, donde lo que básicamente es invitar al estudiante a procesar la información que tenemos a bien utilizar dentro de nuestra experiencia de enseñanza, ahora le vamos a decir, esto que has procesado como información, ahora vamos a transferirlo al tercer momento, que dicho sea de paso, tiene que ver con la transferencia del aprendizaje y visto desde la mirada del estudiante, aquí es donde tiene que aplicar. Aquí es donde tiene que aplicar la teoría. Aquí es donde tiene que aplicar esos principios, esos criterios, esa información y ese conocimiento que el profesor o mediador de esta experiencia les ha podido acercar o alcanzar. Con ello, estaríamos dando otro importante paso. Es que si no logramos que nuestros estudiantes logren plasmar o llevar a la práctica eso que les hemos explicado, yo diría que no habremos logrado gestionar un aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. La aplicación también es el momento, por ejemplo, para que los estudiantes que al inicio de la sesión se les propuso o se les invitó o se les generó un conflicto cognitivo, aquí van a probar si ellos, según su información, su experiencia y su capacidad de análisis, logran resolver. Por ejemplo, una de las metodologías implementadas, sobre todo en la práctica docente, educación superior, es el estudio de casos. Muchas veces esta metodología sirve justamente al estudiante para que aproveche esa información, esos conocimientos, esas técnicas y se las aplique acá en una situación muy similar. Otro elemento clave para asegurar que la aplicación y la transferencia del aprendizaje pueda ser genuina, original y real es que valoremos el entorno en donde se está desarrollando esa experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, en ese sentido, aquí sí contará y servirá de mucho el ambiente, el espacio. He estado muy atento antes de que finalice el año escolar de algunas buenas prácticas que he podido escuchar de colegas en distintos lugares de nuestro país. Y algunos colegas, por ejemplo, consideran que en esta práctica y en esta aplicación cuenta mucho el contacto con la naturaleza. Y claro, ¿cómo no va a ser? Si logramos, claro, en esta situación de pandemia es más difícil poder llevar al estudiante en un escenario de aprendizaje natural, ¿no? Cada realidad también tiene sus particularidades, a diferencia, por ejemplo, de una escuela ubicada en la zona rural a otra en la zona urbana, por ejemplo. Pero la aplicación siempre debe involucrar la experiencia de transferir, de probar qué funciona, qué no funciona. Eso sí, el docente es un mediador que guía y acompaña, pero no resuelve. Es un mediador o facilitador que orienta, pero no da la solución, porque si no, le estaríamos quitando la oportunidad para que realmente ese estudiante pueda aprender. Y para ello hay un conjunto de estrategias que dentro de poco también se compartirán. Cuarto y último momento dentro de la experiencia de planificación y diseño curricular a nivel de sesión de aprendizaje. ¿Cómo se denomina? Metacognición y evaluación. Bueno, ya estos términos son tecnolectos, ¿no? Propios de la práctica de la docencia. Meta, prefijo
que significa más allá de cognición, habilidades de pensamiento, procesos cognitivos, cómo pienso, cómo proceso, cómo aprendo. Y sin duda la evaluación en sus diferentes modalidades, siendo de proceso o siendo sumativa, por ejemplo. Cuando hablamos de la metacognición, la podemos relacionar con la reflexión, pero sobre todo con la autorreflexión. Esta experiencia nos debe invitar a responder a preguntas: ¿cómo aprendo? ¿Cómo logré este resultado? ¿Cómo logré tomar esta decisión? ¿Fui capaz de superar alguna dificultad? No solo a nivel cognitivo, sino también procedimental o actitudinal. Aquí, como especialista, yo encuentro un aspecto a fortalecer, ya sea si usted se encuentra en el proceso de formación de futuro docente o en el caso del docente en ejercicio. Pocas veces se ve o se nota que llegamos, y me incluyo, a este momento didáctico. No el de la evaluación, que casi siempre llegamos, sino a la de metacognición. O a veces solo la hemos reducido a preguntas que ya están como preestablecidas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y qué puedo mejorar? Que no está mal, pero eso a veces ha caído ya en una monotonía y quizás allí sirva, como siempre lo he dicho, reflexionar sobre la práctica docente, una práctica que se construye y se deconstruye a cada momento. Porque ustedes no me van a mentir que muchas veces diseñamos una sesión de aprendizaje, inclusive es la misma sesión, y esa sesión la aplicamos a las 7:30 u 8 de la mañana con un grupo A, y la queremos replicar, porque ya la sabemos, para un grupo B, pero en un turno distinto, ya sea en la tarde o en la noche, y tú te pones a pensar y dices, ¿por qué si en la mañana diseñé esta sesión y la apliqué y me salió en una escala del 1 al 10 con un puntaje de aceptación entre 8 y 9, en la tarde o en la noche encuentro que el nivel de aceptación o satisfacción solamente llega al 5? Hay otros elementos o factores, y es que un diseño de aprendizaje a nivel de sesión no es una camisa de fuerza. Requiere muchas veces de considerar otros factores que también influyen en la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Pero la evaluación, sin duda, va a representar aquel encuentro en el que, como mediador del aprendizaje, yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el nivel de logro que vienen alcanzando mis estudiantes. La evaluación no significa únicamente calificación, como el acto de colocar un número arábigo o una letra. También significa la oportunidad para que tanto estudiante como docente puedan reflexionar sobre su desempeño. En el caso de los docentes, podría invitarnos a preguntarnos, ¿el instrumento y la técnica y el instrumento de evaluación que he diseñado ayuda realmente a medir el nivel de logro? ¿La técnica y el instrumento que he diseñado o elaborado realmente es el más pertinente de acuerdo con la competencia y capacidad que me he propuesto desarrollar a través de esta unidad didáctica o esta sesión o sesiones de aprendizaje? Como pueden darse cuenta, la evaluación de proceso, la evaluación sumativa, resultan relevantes para poder hacer los ajustes correspondientes, sobre todo esa parte de los procesos pedagógicos que me corresponde a mí como educador. Ahora vayamos a ampliar y desarrollar y ofrecer estrategias y recursos para cada uno de estos procesos pedagógicos, siguiendo la línea de los momentos didácticos. Un detalle: el hecho de que existan momentos didácticos tampoco quiere decir
que la experiencia de la enseñanza sea estrictamente lineal. Con ello, quiero decir, por ejemplo, que si bien la motivación forma parte del inicio del proceso de aprendizaje, no es exclusiva y en todo caso debemos hacerla sostenida en el tiempo. O, si bien la evaluación forma parte del cuarto y último momento de una sesión de aprendizaje, esa tampoco es exclusiva. Podríamos evaluar incluso cuando recogemos saberes previos, o podríamos evaluar cuando hemos generado el conflicto cognitivo, o podríamos evaluar cuando los estudiantes están procesando la información o transfiriendo el aprendizaje. Como se pueden dar cuenta, no es lineal y mucho va a depender la experiencia que el docente haya podido gestionar en su día a día. Llegamos a brindarles algunas estrategias y recursos para poder, por ejemplo, motivar el aprendizaje en este momento. Cuando hablamos de la experiencia del inicio dentro de una sesión de aprendizaje, ya sabemos que nos vamos a encontrar con 3 procesos, a saber, motivación, recuperación de saberes previos y conflicto cognitivo. Veamos cuáles son o cuáles podrían ser algunas de las estrategias, así como de recursos didácticos para poder gestionar la motivación extrínseca, claro está. Empecemos con aquellas estrategias o recursos que podríamos implementar para específicamente trabajar el proceso pedagógico de la motivación. Ustedes que me están escuchando con atención, les agradecería, porque ya se dijo que uno de los principios desde el paradigma sociocultural, sociohistórico de Lev Vygotsky, el aprendizaje colaborativo. Comparte, no solo esta transmisión, comparte tus buenas prácticas, comparte lo que sabes hacer bien, déjame los comentarios por el Facebook, quizás existan y seguramente existen un sinnúmero de recursos y estrategias para poder gestionar la motivación. Empecemos. Dinámicas. Este mundo de las dinámicas, toda esta dimensión que no es exclusiva de la educación, porque las dinámicas pueden estar siendo utilizadas para otros escenarios, por ejemplo, laborales, por poner un ejemplo, pero que en la educación han venido cobrando especial importancia. Es cierto que la dimensión dinámica es muy amplia. Por ejemplo, hay dinámicas estrictamente de motivación, pero también hay dinámicas de trabajo que están pensadas quizás para la recuperación de saberes previos o están pensadas para otro momento didáctico como puede ser el procesamiento de la información o puede ser para la transferencia del aprendizaje. Cuando hablamos de dinámicas para la motivación y especialmente para ello, entonces aquí la idea es cómo generamos y despertamos la curiosidad y el interés de los participantes. Esa es la clave. ¿Cómo atraemos y desarrollamos, por ejemplo, el proceso cognitivo básico? Tan importante, la atención. ¿Cómo logramos, cómo capturamos la atención? Quizás aquí sí juegue un papel preponderante lo lúdico, sí, como me está escuchando, lo lúdico. Es decir, generar un espacio y una situación específica donde, por ejemplo, logremos capturar la atención de los participantes. Pueden ser dinámicas de presentación o podrían ser dinámicas en las que implique cierta gamificación. Por ejemplo, algunos docentes con mucha pertinencia recurren a utilizar herramientas digitales o virtuales. Ejemplo, Kahoot. Ejemplo, Quizzes, por poner 2. Y plantean al inicio a sus estudiantes algunas preguntas muy abiertas, muy generales para, por ejemplo, empezar a crear cierta atención por parte de los estudiantes. Un segundo recurso que podríamos utilizar para trabajar la motivación
dentro del inicio del aprendizaje, sin duda tiene que ver con los videos, que de alguna forma, y utilizando un lenguaje más positivo, se denomina de alto impacto. Pues hay videos que realmente conectan, ¿no? Hay videos que el video no se mide por el tiempo, sino por la calidad del material que se comparte. Obviamente, habría que asegurar, por ejemplo, que cumplan con ciertas características a nivel de imagen y audio. Porque a veces podemos tener el mejor video, el video que conecta con la gente, pero si no se escucha ni se observa bien, pierde. En ese sentido, y quiero compartirles a nivel personal, no nos sintamos frustrados, maestros. Yo sé que muchas veces le ponemos esa actitud y esas ganas de querer enseñar. Y tenemos ya nuestros recursos y nos preparamos, pero justo en ese instante nuestro nivel de conexión de internet no es la adecuada. O a veces nos sentimos un poco frustrados que compartimos el material y nuestros estudiantes tienen esas dificultades o quizás un alumno se desconectó. Hay cosas que sí pueden estar dentro de nuestro alcance y dominio y otras no. Y eso es parte también del aprendizaje, no formal, pero que está allí y quizás también nos ayude a trabajar la resiliencia, el compañerismo, entre otros. ¿Por qué no, por ejemplo, apoyarnos en historietas? También se les llama cómic. Mis favoritas son las de Mafalda, por ejemplo. Esa niña eterna que nos hace pensar con sus travesuras, pero sobre todo con sus preguntas. Algunos maestros, sobre todo en el nivel inicial y por qué no a nivel de educación primaria, aunque no es exclusiva de estos dos niveles, podríamos también utilizar canciones. Está demostrado que la melodía que acompaña la letra de una canción genera una liberación, ahora ya lo sabes, y si estuviste atento a la clase anterior, de los famosos neurotransmisores, esas sustancias químicas internas de nuestro cerebro. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la serotonina, de la dopamina, de la acetilcolina. Las canciones. Yo no solamente soy docente, también soy estudiante en diversos programas, cursos de capacitación y otros. Por ejemplo, hace poco he vivido una experiencia de aprendizaje de un idioma extranjero y me he dado cuenta que la mayor parte de docentes de la especialidad de idiomas extranjeros suele apelar a las canciones. La pregunta es ¿por qué? Porque la canción tiene como recurso didáctico, la canción tiene la posibilidad de conectar no solamente con la parte racional de nuestro cerebro, sino también con la parte emocional. Y si el contenido de la letra realmente logra recordarnos alguna experiencia personal, habrá hecho la conexión ideal. El juego y la música muchas veces ayuda a generar esta motivación del aprendizaje. Ahora vayamos a ver un segundo proceso pedagógico, dentro siempre del inicio. Me refiero a la recuperación de los saberes previos. ¿Y cómo es esto? Pues de alguna u otra forma, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, el estudiante, el participante, tiene alguna idea lejana, vaga o más cercana de lo que está haciendo, así como me están escuchando. Creo que aquí radica un poco la creatividad para que el docente empiece de alguna forma a conectar con los saberes previos y tratar de empezar a involucrarnos con ciertas ideas que van a formar parte del aprendizaje. En este sentido, permítanme compartirles algunos recursos que, apoyados en estrategias, sin duda pueden ayudar a gestionar de manera efectiva la recuperación de saberes previos. Por ejemplo, ¿por qué no comenzar una lección únicamente presentando palabras claves que respondan a un glosario? Es decir, aquellas palabras medulares, indispensables, que son como los pilares o las columnas de una temática que espero desarrollar en los próximos minutos.
Ese glosario podría haber sido encargado en la sesión anterior y quizá en esa sesión el profesor les dice, a ver, quiero averiguar y ustedes me van a ayudar qué términos fueron encargados en la sesión anterior. Por ejemplo, ¿qué es resiliencia? Ah, ya, profesor, yo averigüé que resiliencia es la capacidad que podemos tener los seres humanos para poder enfrentar dificultades, escollos u obstáculos en situaciones de nuestra vida cotidiana. Muy bien. ¿Y quién me puede dar un ejemplo? Entonces, estamos conectando. El glosario puede ser que en ese momento aparezca, un poco para decir, de estas 2, 3, 4 palabras, ¿cuál de ellas conoce? Puede ser que conozca una, ninguna, y con eso ya habrás captado algo de atención, o quizás algunas ideas. Como segundo recurso para poder generar la recuperación de los saberes previos, yo puedo apelar, por ejemplo, al recurso de contar historias, narrarlas, utilizando un vocablo extranjero o extranjerismo, el denominado storytelling. A mí me gusta contarlas, sobre todo cuando éstas tienen que transmitir una enseñanza o inspirar al cambio positivo a las personas. De esas historias hay muchas, por cierto. Yo puedo también gestionar la recuperación de los saberes previos si planteo una pregunta estratégica que invite a recoger ideas a través del brainstorming, o conocido también como la lluvia de ideas. Y finalmente, no por ello el único, hay muchos recursos, yo también puedo gestionar la recuperación de los saberes previos si, por ejemplo, planteo retos o desafíos a mis estudiantes. Ahí radica la clave, esos pequeños desafíos o retos. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Quién podría resolver? Y si yo les coloco esta información, ¿ustedes qué me dicen? Retos, desafíos. Y eso tiene que ver mucho con la creatividad, para conectar todavía ni siquiera el tema en sí mismo con lo que ellos más o menos ya conocen. Y este inicio del aprendizaje también se complementa con el tercer proceso cognitivo. Me refiero al conflicto cognitivo. ¿Se acuerdan cuando les hablé que en una partida de ajedrez, uno de los momentos que nos obliga a pensar y repensar es cuando ponemos en riesgo quizá la ficha o la pieza más importante, el rey, dentro de ese tablero de blanco y negro? Porque a como dé lugar queremos proteger, salir de esa zona que es, digamos, una afectación para nuestro juego. En el aprendizaje resulta relevante que en el inicio de este momento generemos el conflicto cognitivo. ¿A través de qué recursos? Por ejemplo, existen muchos. Lo importante es no cerrarse a la posibilidad de utilizarlos. A veces los profesores, cuando ya tenemos cierta experiencia y ciertos años en el ejercicio, a veces caemos, me incluyo, en una rutina. Entonces, siempre utilizo canciones. Entonces, siempre utilizo un ejercicio. Entonces, siempre utilizo el mismo desafío. Es más, lo repito en las diversas clases que estoy impartiendo. No está mal, pero a veces en la variedad está el gusto. Prueba otros recursos. Si tienes la oportunidad de asistir a una capacitación o estás observando o viendo cómo un docente utiliza herramientas, también llévelo a la práctica. Y tú mismo te vas a dar cuenta si funciona o no. Porque, ojo, no porque un docente aplica un recurso, entonces me va a asegurar también a mí que yo lo aplique con el mismo éxito. No, porque hasta para aplicar un recurso cuentan mucho las habilidades didácticas y personales que tiene el docente en la gestión de su desempeño. Cuenta y mucho. Por ejemplo, podrías también utilizar el recurso que se conoce con el nombre de diagrama del porqué. De acuerdo con la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, más o menos entre los 3 y casi 5 años, los seres humanos por naturaleza solemos
tener en la punta de los labios o en la boca el famoso por qué. Es decir, si me estás escuchando y eres padre de familia, te habrás dado cuenta que cuando sales a la calle con tu hijo o cuando estás observando algo frente al televisor, te dice, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué hay un semáforo? ¿Y por qué esa persona lleva tal cosa? El por qué. Tú podrías gestionar el conflicto cognitivo a partir de las respuestas que te dan tus alumnos. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta, estimados estudiantes, si esta fuera una sesión, que el número de contagiados y de fallecidos de COVID-19 se ha incrementado en las últimas 2 semanas del presente año? Sí. ¿Por qué creen que ocurre eso? Ah, profesor, eso puede ocurrir por varios factores, pero entre ellos la desobediencia del mismo ciudadano. ¿Y por qué hay desobediencia por parte del ciudadano? Ah, profesor, la desobediencia del ciudadano se puede dar por este motivo. ¿Y por qué y así? Ese por qué nos lleva, fíjense que cuando yo era niño, no sé si los que me están escuchando, desconozco un poco la edad que tengan, existía un famoso álbum que se llamaba El porqué de las cosas. Ya no sé dónde lo he guardado, lo he perdido creo, pero era muy interesante porque detrás de cada figurita, antes de pegarlo, aparecía toda una descripción a manera de sinopsis o resumen del porqué de ciertos fenómenos de la naturaleza. Ese recurso ahora lo podemos utilizar para gestionar el conflicto cognitivo. Como también podríamos utilizar, por ejemplo, el detalle que faltaba. Usted presente una lámina incompleta, vacía. Puede ser que quite todos los datos, pero también podría ser que coloca algunos datos como pistas que ayuden a desarrollar el conflicto cognitivo. Por último, se puede gestionar el conflicto cognitivo, por ejemplo, si de manera creativa el docente empezó a abordar el tema y les dice, ¿qué pasaría si es que... Entonces, se integra, ¿no? ¿Qué pasaría si es que en este momento, siendo verano, todos nos vamos a la playa? Y empiezan las respuestas. ¿Qué pasaría si es que las vacunas no llegan en el primer trimestre del año? ¿Qué pasaría si es que, como ya se ha anunciado, el año escolar, 15 de marzo, por lo menos en el primer mes, se ha señalado que seguirá siendo a distancia o remota, ya sea utilizando radio, televisión, el portal Aprendo en Casa, etc. En definitiva, ¿qué pasaría si es que es como poner en jaque al rey dentro del tablero de ajedrez? Motivación. Brevemente, fíjense, a mí me gusta utilizar los cómics y las historietas. A veces las jalo de Quino, el padre de Mafalda. Y a nivel de nuestro país, recurran algunos cómics o historietas diseñadas por el famoso dibujante Carlos Tobar, llamado Carlín, y su sección conocida como Carlín Caturas, que se publican todos los días a través de la República. También está Eduardo, con su famosa sección Eduardicidios. Muchas veces lo visual ayuda a gestionar el aprendizaje a través de la dimensión de la motivación. A ti, por ejemplo, ¿qué lectura e interpretación le puedes dar a esta caricatura o Carlín Caturas? Las puedes descargar, consúltalas, son recursos. El tema está cómo didácticamente y de forma estratégica yo las puedo llevar. Podría anunciar algunas preguntas, qué es lo que ven en la imagen, quiénes son los personajes de la imagen, por qué en la parte superior se utilizan vacunas, qué banderas y qué países están presentes, por qué unos llevan el carrito de compras lleno y otros vacío, en fin, ya eso es creatividad del docente. Para recuperar los saberes previos, utilicen, si es que están en el mundo virtual del aprendizaje, la herramienta digital Mentimeter, que nos da la oportunidad de recoger saberes previos
utilizando un enlace y se genera toda una nube del aprendizaje, con lo que podría llamarse brainstorming o lluvia de ideas. Tú puedes pedir que ellos te aporten ideas o tú le puedes dar la nube para que ellos empiecen a conectar y deducir el tema que se va a abordar. Quizás también ayude a trabajar el recojo de los saberes previos, historias empoderantes, historias inspiradoras, como aquel del elefante encadenado, que aun cuando es grande, no puede liberarse de las ataduras. Por eso lleva en su lomo ese cartel que dice no puedo. Mi consejo, si quiere desarrollar habilidades de comunicación oral para narrar, acuérdense, yo fui adolescente al cierre de los 80, inicio de los 90. Los que me están escuchando me entenderán. El famoso narrador británico John Hart, que tenía un programa llamado El Narrador de Cuentos. Es una forma de cómo gestionar la habilidad, porque es una habilidad el acto de contar. Y si queremos gestionar el conflicto cognitivo, por ejemplo, a mí también me gusta utilizar las denominadas infografías, que vista desde el área curricular de la comunicación y el estudio de los tipos de texto, a este texto se le denomina textos discontinuos, a diferencia de los continuos que normalmente son los que utilizamos en nuestra práctica docente. Por ejemplo, miren esta infografía. ¿Sobre qué tema está proponiendo desarrollar? Ya se dieron cuenta. Y como hemos dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí combinamos. Y es que en los textos discontinuos, una infografía es un tipo de texto discontinuo, pero hay más. Por ejemplo, ¿cómo podemos relacionar esta información? ¿Cómo generaríamos el conflicto cognitivo? De muy variadas maneras. Desde, le podemos quitar el nombre a las redes sociales y empezamos. A ver, ¿quién me reconoce el símbolo de la F? ¿Quién me reconoce el símbolo de IN? ¿Quién me reconoce el símbolo de donde aparece la silueta de un ave? Y así. Ahora vayamos a atender el contenido a nivel de texto. Por ejemplo, nos damos cuenta, si revisamos en la columna primera de la derecha, aparece TikTok, donde se señala que alrededor del mundo existen 500.000 millones de usuarios activos cada mes. Y es el número 1 con relación a las redes sociales de descargas por los aplicativos Store. También nos dice que el usuario promedio de TikTok, más del 90%, tiene menos de 34 años. Pregunto, ¿por qué la mayor parte de usuarios de TikTok son menores de 34 años? Está generando conflicto cognitivo. ¿Me dejo entender? Y veamos la otra cara de la moneda. Por ejemplo, podríamos decir aquí, no sé, la cuenta de Twitter, el de la besita. 63% de los usuarios de Twitter tienen entre 35 y 65 años de edad. Genera conflicto cognitivo. ¿Por qué los usuarios de TikTok son más jóvenes que los de Twitter? Estás generando el conflicto cognitivo. Entonces, el recurso requiere de estrategia y de capacidad, por ejemplo, para formular una pregunta o para relacionarlo con un hecho. Y cuando tú hablas de redes sociales, evidentemente, también puedes conectar hasta con la generación a la que te diriges. En fin, estimados docentes, voy llegando ya al cierre de esta sesión en la que he pretendido compartirles estrategias y recursos didácticos para gestionar la motivación dentro del proceso de aprendizaje a nivel de planificación llamado inicio. Pero nos quedan todavía 2 sesiones más para poder culminar el presente curso. Espero que la información que les he compartido, 2 sesiones en esta mañana, antes desarrollé neuroeducación y motivación, y si no pudiste observarla, por favor ingresa al fanpage de CAMEX Perú para poder explorar. Y en esta oportunidad con esta temática. Dejo también, y si hay preguntas, me gustaría atenderlas en este momento,
voy a revisar. En todo caso, si están interesados en seguir recibiendo materiales o establecer contactos con el facilitador de este curso, dejo a disponibilidad de ustedes mi correo electrónico jesús_no es medio, paiva con B labial o B grande, si no, no llega, @hotmail. También me encuentran a través de las redes sociales, ya que hablábamos hace poco de ello, a través de Facebook, LinkedIn y también Instagram. Mi número telefónico para realizar las consultas respectivas. Que tengan un buen fin de semana. Sigamos en esa línea de, como inicié la presentación, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y finalmente decirles, no bajemos la guardia. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.